Hola, ¿qué tal estás? Hoy en este vídeo te voy a hablar un poquito sobre mi infancia, para que veas de dónde vengo y por qué es por lo que me gusta dedicarme a ayudar a la gente o a trabajar desde mi casa. Vale. Yo vengo de una familia bastante humilde. En mi casa éramos cuatro, tengo una hermana que se llama Irene, que tiene 2 años menos que yo, mi madre y mi padre. Mi padre desde de toda la vida, él siempre había sido un bebedor habitual. Él, no me gusta llamarle alcohólico porque eso es algo que me duele, aunque mucha gente sí que se lo ha llamado. Se han reído mucho de mí de pequeño porque lo veían en los bares, porque lo veían... Entonces pasé una infancia un poquito, la verdad, jodida, sin traer amigos a mi casa, eh, sin avergonzado de mi padre. No sé, una infancia bastante jodida. Pero bueno, todo llegó cuando yo tenía 16 años, más o menos, o 15, que mi padre una vez me pilló fumando. Yo fumo tabaco, entonces me pilló fumándome un cigarro en la habitación. Y él olió el humo, yo estaba en la ventana y asomado, un chaval de 15 años que está en esa edad haciendo esas cosas. Vino corriendo y me empezó a gritar, me empezó a insultar, me empezó a llamar de todo. Él, ese era su carácter, él solía, por eso yo también hablo tan flojito siempre, creo que es un poco en parte por eso. Él solía siempre emborracharse todos los días, pasaba el día fuera de casa, mi madre trabajaba de lunes a domingo, no la veía nunca, yo pasaba el tiempo en casa de mis abuelos. Mi padre venía por las noches a casa y se iba a dormir. Él pasaba el día bebiendo en los bares y luego en casa se iba a dormir. Y cuando estaba despierto valía la pena que estuviera durmiendo porque solo gritaba mucho, daba golpes en la mesa todos los días, le gritaba a mi madre. Desde la calle se escuchaban los gritos. Los vecinos, todo el mundo siempre estaban muy alerta de él, siempre estaban porque él gritaba mucho, muy fuerte. La verdad que cuando te crías en un entorno así de tantos gritos todos los días, ves a tu padre borracho, es bastante impactante. Entonces yo a los 16 años, pues, cuando él me pilló fumando en mi habitación, vino corriendo y me empezó a insultar, me dijo que me fuera de su casa. Yo, claro, ahí me envalentoné un poco, le planté un poco de cara, que siempre le habíamos tenido mucho miedo, y yo más chulo que él, pues vale, pues me iba de su casa. Cogí con unas bolsas de consumo, de plástico, de estas de la compra, metí ropa así rápido y llorando, pues me fui a casa de mis abuelos. Mi madre me acompañó, me pedía que volviese, que ya se le pasaría, que estaba borracho, pero yo estaba seguro de que no quería volver a esa casa. Entonces, a los 15 o 16 años empecé a vivir con mis abuelos. Dejé a mi madre, luego sé que no, tal vez no lo hice todo bien, pero bueno, en esta vida lo que hay es lo que haces. Dejé a mi madre y a mi hermana solas con mi padre durante un par de años más, cuando mi padre empezó a tomarla también con mi hermana. Empezó a gritarle a ella, empezó a controlarle las salidas, empezó a decirle que si parecía una cualquiera conforme se vestía, que si las amigas, empezó a meterse mucho con ella y hasta que llegó el día que intentó también echarla de su casa. Entonces mi madre en ese momento se vio que se iba a quedar sola y entonces ahí fue cuando mi madre eligió pues irse con ella. Vinieron mi madre y mi hermana a casa de mis abuelos y ahí empezamos a vivir todos. Mi padre se quedó viviendo solo. A los pocos años mi madre se separó de él. Curiosamente, cuando mi madre se separó de él empezó a cambiar, empezó a volverse mejor persona. Claro, con toda la familia de espaldas y sin tener más familia, pues yo tuve que acercarme a él. Después de estar pues unos 4 años sin hablarme con él, tuve que volver a hablarle, intentar entenderle. Él ya no bebía tanto, él me trataba bien, ya me veía mayor, ya le daba igual si fumaba, si no fumaba. Él estaba solo, necesitaba compañía, entonces eso se notaba.
él intentó pues portarse bien y nada, y empezamos a llevarnos bastante bien. Incluso hubo una temporada que estuve viviendo con él de nuevo, que es la paradoja, que después de tantos años y después de todo lo que me había hecho en mi infancia, yo volví a vivir con él. Estuve 3 4 años viviendo con él perfectamente, luego me fui a vivir fuera y bueno, ahí ya pues nos hicimos como amigos, ¿vale? Me llamaba para ver cómo estaba, él me visita, bueno, él no me visitaba, le visitaba yo a él. Y bueno, le ayudaba porque él cobraba una pensión muy pequeñita porque tenía una invalidez de la espalda y no podía trabajar. Entonces cobraba 400 euros al mes y yo pues le ayudaba, le hacía la compra, no sé, intentaba ayudarle. Él también pues me hacía compañía, él no tenía más familia que mí y claro, mi madre y mi hermana no se hablaban con él, entonces no me quedaba otra que tener que llevarme bien con él. En el fondo era mi padre. Por mucho que hubiese hecho, por mucho que yo pienso que por mucho dolor que te cause alguien, si es un familiar directo como un padre o como una madre, solo tienes esa persona, solo tienes un padre, entonces solamente te queda perdonarlo, no puedes hacer, no tienes más opciones que perdonarlo, es lo que hay que hacer y es lo que, por lo menos es lo que yo hice. Y bueno, pasaron los años, él pues empezó a tener fallos de riego sanguíneo a la cabeza, se desmayaba, me tocaba acompañarle al médico porque se había caído, se había hecho un corte en la cabeza, y llegó un momento que esto le pasaba prácticamente todas las semanas. Claro, cuando yo estaba con él, pues lo reanimaba y todo estaba bien, pero cuando estaba solo, pues a lo mejor por la calle o donde fuera se caía y la policía lo llevaban al hospital y allí pues yo recuerdo los últimos años que le pusieron muchas veces muchas grapas en la cabeza porque claro, al caerse desplomado, él era un hombre grande que pesaba mucho y al caerse desplomado pues él perdía el conocimiento y donde caía se daba siempre con la cabeza. Entonces la verdad que fueron unos años algo jodidos, sobre todo porque ves que una persona tan grande ha desperdiciado tanto que te da un poco de pena el verle ahí solo, que no tenía nadie, el ser tú el único que puedes ayudarle, pues por lo menos yo hoy en día me siento mejor y sé que hice las cosas bien. Vale, pues todo esto de las caídas y todo esto que le pasaba pues cada vez fue más. Entonces, ¿qué sucede? Que, que llegó un día que, que yo fui a visitarle, como hacía todas las semanas, y me lo encontré muerto. Estaba en el suelo del comedor, estaba tumbado y llevaba varios días. Entonces tenía solamente 52 años. Esto ocurrió pues cuando yo tenía 28, hoy tengo 37, hace 9 años. Y, y parece como si fuera ayer. La verdad que a veces pasan los años tan rápido que no te das cuenta de que están pasando tan rápido. Yo me acuerdo de él y todavía lo recuerdo al 100% como si ayer fuera cuando estuviera. Bueno, pasó todo esto, eh, ya no está mi padre, yo le tenía mucho rencor a mi madre porque sentía que a mi padre lo habían dejado un poco de lado. Era una persona enferma que se podría haber ayudado y no se hizo. Entonces yo dentro de mis posibilidades, pues hasta donde llegué pude hacer. Claro, hoy en día he entendido que mi madre ni mi hermana no tenían culpa de nada. Ellas
simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Habían pasado unos muy malos años con él y tampoco había derecho a que tuvieran que hacerse cargo de él, ni intentar cambiarle, ni nada, porque eran sus vidas y ellas merecían ser felices también. Entonces, hoy en día, pues eso, ya hace casi 9 años, yo ya llevo, actualmente estoy casado, llevo 7 años y medio, casi 8, con mi mujer. Tenemos 2 hijos fantásticos, Alexia, que tiene casi 4 añitos, y Miguel, que tiene 2, y que son realmente lo que me da fuerzas a mí cada día. Yo trabajo en internet, llevo 17 años, 16 de autónomo, desde el 2001, más o menos, 2002, y trabajo en internet exclusivamente por ellos. Cuando mi mujer se quedó embarazada de mi hija Alexia, yo decidí coger todo lo que yo sabía de internet, porque yo antes trabajaba fuera, he tenido mis negocios durante estos años, y aplicarlo solamente a internet, o sea, enseñar a gente a emprender, ¿vale? Porque yo tengo la experiencia del emprendimiento y siempre me ha gustado muchísimo la tecnología, entonces siempre me he hecho páginas web, siempre buscaba trabajos por internet, siempre lo hacía todo en internet. Entonces cogí y empecé a enseñar a hacer eso, empecé a diseñar páginas web para otros, empecé a enseñarles a hacer marketing, empecé a enseñarles cómo funcionaba todo el mundo online. Y en parte para poder estar en casa, porque mi mujer no tenía elección, ella trabaja por cuenta ajena y tenía que cumplir un horario en una empresa. Entonces, como yo de pequeño no tuve ese cariño con mi padre, pues quería que mis hijos, quería participar en la crianza de mis hijos, ¿vale? Quería estar en casa, gracias también a mi mujer, porque he pasado una época que al principio era muy complicado porque apenas tenía ingresos. De hecho, hoy en día tampoco tengo todavía demasiados, pero ya me podría mantener. Y gracias a ella, a que ella sí que tenía un sueldo fijo, pues yo pude llevar este proyecto adelante. Y gracias a mi padre, porque a veces las peores cosas de esta vida son las que más te enseñan. Yo no sería el padre que soy hoy en día si no hubiese tenido este padre. ¿Vale? Si a mí me lo hubieran dado todo hecho, yo seguramente sería de otra forma. Entonces, el haber tenido tanta falta de familia hace que hoy en día yo intente ser muy buen padre. Y eso es lo que más me gusta de mi padre, en lo buen padre que me he convertido gracias a lo que él no me enseñó. ¿Vale? Y bueno, nada más, deciros eso. Los motivos de que yo trabaje en internet son mis hijos. Son 2 grandes motivos, son el mejor motivo que yo podría tener. Y espero trabajar en internet siempre. Espero poder ayudar a toda la gente que pueda, cuanta más gente pueda ayudar mejor, a emprender con éxito. Puedo hacer prácticamente cualquier cosa que necesites. Simplemente decídete, reserva una sesión conmigo, hablamos, te explico cómo trabajo, qué opciones tenemos, y encantadísimo de la vida de conocerte también. Así que nada, te doy las gracias por haber visto este vídeo que lleva ya unos 14 minutos. Ha sido un vídeo en el que me he emocionado un poco al recordar pues mi infancia, pero me ha gustado grabártelo, ¿vale? Así me conoces un poco mejor, más a fondo, y sabes un poco más quién es Alex Pérez. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por ver este vídeo, gracias de corazón, chao.